ayuda a encontrar la verdadera historia a través de estos momentos acá en la radio, la historia nacional, la historia latinoamericana. Buenas tardes, Gaucho, te saluda Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emilio? Un saludo muy grande para vos, para la gente de la radio y para todos los oyentes. Mira, hoy vamos a hablar de una batalla muy poco conocida, ocultada, pero que es un hecho de heroísmo digno de ser estudiado y difundido, que fue la batalla de Quera en La Puna, en Jujuy, que se libró el 4 de enero de 1875. Es, digamos, una muestra cabal de cómo en el camino en que las clases dominantes preparaban en 1880, acallaron brutalmente todos los reclamos de propiedad de la tierra de las masas campesinas y criollas y de las masas originarias. La batalla de Quera es, digamos, un ejemplo, y te confieso que está capaz que posiblemente en Jujuy la hayan estudiado y haya más bibliografía de la que ya encontré, pero está muy poco conocida y es realmente, se le podría poner el título La Rebelión de la Puna. El 4 de enero de 1875, 800 campesinos originarios se levantaron y enfrentaron tropas enviadas por el Ejército Nacional en una batalla que duró 12 horas y fue brutalmente reprimida. Durante la colonia se despojó los medios de vida de los originarios. Vos sabés que existía el sistema de la encomienda, por el cual se regalaban prácticamente personas originarias a los encomenderos que los hacían trabajar, y se les fue despojando de sus medios de vida ancestrales, que en ese lugar era la cría de animales y también algo de sembradío. Hacia la mitad del siglo XIX, o sea, después ya de lograda la independencia, unos 30 propietarios eran prácticamente los dueños de casi todas esas tierras en la provincia de Jujuy. El más importante de ellos era Fernando Campero, que se le conocía como el Marqués de Tojo. Marqués de Tojo. Sí, sí. Tenía hasta un título de nobiliario. Sí, también hubo otros que tenían títulos nobiliarios y que jugaron a favor de la independencia, como el Marqués de Yavi. Pero este es de posterior y fue un gran terrateniente, dueño de inmensas extensiones, y es el origen de los que después fueron los campos de los Patrón Costas. Ahí va, de estos terratenientes del siglo XX, vamos a decir. Exactamente. ¿Cómo fue el traspaso? No lo pude descubrir. Lo único que dicen algunos historiadores es que cuando Fernando Campero se volvió mayor, alquiló las tierras a los Patrón Costa.
Ahora, disculpa, Gaucho, para sí, ubicar desde el punto de vista geográfico en el territorio, ¿dónde es esto? Porque para desasnarme yo también... En Jujuy, en La Puna. Sí, Jujuy en La Puna, pero... En La Puna de Atacama. En La Puna de Atacama, ahí está. Claro. Curiosamente, en esa época, desde 1850 a 1880, era la zona más poblada, era una zona muy poblada por campesinos y por originarios. Y tenían que, con posterioridad a la independencia, los campesinos y los originarios, afrontar dos opresiones. Los impuestos, que lógicamente les cobraba el Estado provincial y el Estado nacional, y los arriendos que le cobraba el terrateniente. Esto les hacía incluso a veces tenían que pagar los arriendos en especie, o sea, una parte de su producción. Con su producción. Sí. Esto se hizo insoportable y en el 1873 hubo un levantamiento y un gobernador, Pedro del Portal, declaró que esas tierras eran fiscales. Ese levantamiento lo encabezó un originario que se llamaba Anastasio Inca. Estamos hablando de 2 años antes, de 1873. Bueno, ¿qué pasó? Lo sacan a ese gobernador otros sectores de la oligarquía y de los terratenientes, y desconoce que eso sea tierras fiscales y adjudicadas a los pueblos originarios, el nuevo. Y el 27 de febrero se levantan los originarios, 27 de febrero, un año antes, ¿no?, de 1874, y vencen a las tropas del nuevo gobernador en lo que se conoce como Batalla de El Volcán. Hay posteriormente una segunda batalla que también vencen los campesinos y los originarios, que se conoce como Batalla de la Cruz, encabezado no por un originario, sino por un comisario que tenía mucha relación con ellos y estaba enfrentado con el gobernador, que se llamaba Luciano Saravia. Ajá. Así llegamos a que el gobernador del Prado, cuando ve la derrota del Volcán, se retira a la quebrada de Humahuaca, pide auxilio al gobierno nacional, y acá es lo que nos interesa para ver lo que fue este grupo que preparó el país para llegar a 1880. El presidente Avellaneda mandó 1000 soldados desde Salta. Los campesinos eran 800. 1000 soldados armados de un ejército de línea para 800 campesinos mal armados. No sé qué tendrían los campesinos. ¿Te imaginas cómo se pensaba la represión esa, no? Exactamente. Vos sabés que repitieron lo que hicieron unos años antes con los que se levantaron en la región de Cuyo, con el Chacho Peñalosa, y mandaron el ejército y como si fuera una invasión extranjera. Claro. A pesar de que ya regía la Constitución, y que en última instancia este era un hecho policial, no era un hecho para reprimir con el ejército. Los 800 campesinos tenían nada más que 200 armas. La batalla dura 12 horas y cuando se desbandan, los fusilaron a todos los que encontraron.
fueron fusilados después de rendirse. Sarabia logró escapar y los líderes indígenas o originarios fueron fusilados, y se despojó a los originarios y a los campesinos de su medio de subsistencia, y se prepara el camino para los que no fueron fusilados terminen siendo obreros en los ingenios, en el ingenio de Ledesma, en el ingenio Tabacal, en el ingenio San Martín, y al mismo tiempo en las minas de Pirquitas. Después se produce el cambio de las tierras que estaban a nombre de Campero a la familia Patrón Costas. Vos sabés que hay un libro muy interesante de un historiador salteño, Caro Figueroa, que después, bueno, cuando escribió esto era un militante de izquierda, después fue ministro de Alfonsín. Los Figueroa de Salta, hay varios parientes en la política, ¿no? Sí, pero este era, viste, la oveja negra de la familia. Sí. Le salió un historiador de izquierda. Y tiene un libro muy interesante que se llama Historia de la gente decente de Salta, donde da cuenta de todas estas calamidades y de todos estos asesinatos en masa como parte de la preparación de la Argentina que tenía que acoplarse en 1880 a los intereses del naciente imperialismo a nivel mundial. Bueno, yo quería recordar esto porque te imaginas que es muy poco conocido. Claro. Voy a dar el título y la batalla Quera, se escribe Q-U-E-R-A. La batalla de Quera. De Queras. 4 de enero de 1875, decimos. Exacto. Masacraron 800 campesinos originarios de Coya, ¿va? Sí. Y después, a posteriori, unos años después, hay un fallo de la Corte que no pude encontrar, lo estoy buscando, con tiempo voy a ver si lo encuentro, que declara que esas tierras son fiscales, pero no lo pude encontrar, por lo tanto no lo comento. De todas maneras, aunque lo haya declarado, es evidente que el latifundio siguió reinando y las masas campesinas y originarias tuvieron que abandonar esa región y fueron vencidos y fusilados a sangre y fuego, ¿viste? Claro. Y como vos decís, cierto, no se conocía mucho, yo por lo menos no la conocía, uno ya conoce más lo que ha sucedido en el sur, viste, con el genocidio, algunos lugares, yo que sé, el Malón de la Paz, la marcha esa, ahora lo de Napalpí, que fue muy importante, ¿no? Juicio por ese genocidio en Napalpí, las medidas de reparación y el reconocimiento que fue un crimen por parte del Estado, provincial y nacional. Pero esto estaba sigue estando semi-oculto. Con este programa ayudamos a por lo menos a plantar que el problema existe y es evidente que es una deuda pendiente hacer justicia con qué es lo que pasó. Claro. Bueno, un genocidio más contra los pueblos de originarios, contra los campesinos originarios, ¿no? Por parte de las clases dominantes, como dice ese título de ese historiador salteño que vos decís, la gente decente, más de alguno tendrá una calle, un nombre, un edificio, eso, ¿no? Claro, eso me hace acordar de esa novela de Piglia, Respiración Artificial,
que inventa el nombre de una familia de la oligarquía, le pone Osornio, por ponerle en la ficción un nombre, y una vez un profesor le pregunta a un Osornio, bueno, ¿y tu abuelo por qué fue rico? Y no, mi abuelo heredó, le dice el otro. ¿Y tu bisabuelo? No, mi bisabuelo heredó. Bueno, y así con varios, hasta que el profesor le dice, bueno, el primero, el que no heredó a nadie, ¿por qué fue rico? Y el Osornio le contesta, ah, no, el primero fue un ladrón. Está bien. Ahí está el origen de toda esta riqueza de las propiedades, de muchas propiedades en la Argentina, ¿no? Sí, sí, sí. Así es. Bueno, Gaucho... reitero entonces el nombre, Batalla de Quera, 4 de enero de 1875. Algo, muy poquito, pero algo ahí está en internet. Está bien, para seguir estudiando, ¿no? Investigando y tratando de conocer más sobre este genocidio a pueblos originarios ahí en Jujuy, ¿no? En la región de La Puna. Sí, sí. Bueno, es muy probable que la gente de Jujuy conozca más que esto, pero por bueno, supuesto, sí, como sí. nosotros estamos en el Gran Buenos Aires, por lo menos queremos difundir que esto existió. Y hay que preguntarle al Chango ahí, supongo que... Y sí, vos que tenés por ahí posibilidad, él cuando debe lo llámele a preguntarle, debe tener estudiado Chango esto. Supongo que sí. Supongo. Bueno, te mando un abrazo, fuerte, nos vemos la próxima semana, nos comunicamos, Gaucho, que te con todo gusto, con todo gusto. Un abrazo para vos y para todos los oyentes. Buenas tardes. Chao.